Hola, en este video quiero enseñarte cómo optimizar los títulos de tus videos en CostTV para que puedan ser más atractivos y que la gente quede enganchada a tu video. Lo primero a tener en cuenta es que solo podemos agregar 100 caracteres en nuestro título. Esto es lo mismo que en YouTube. Otro detalle a tener en cuenta es la longitud del título visible en las distintas formas en que se muestran, ya sea en la pantalla principal, desde videos sugeridos o en los avances del siguiente video y hasta en las búsquedas. También debemos tomar en cuenta que si lo ven desde una computadora o desde un dispositivo móvil, dependiendo de dónde lo veas, la longitud del título visible cambiará. Si lo vemos desde la computadora, se ven de 25 a 35 caracteres en la pantalla de inicio, de 65 a 75 en los videos sugeridos y en las recomendaciones de 20 a 25 caracteres. Viéndolo desde un celular, los caracteres visibles son de 22 a 27 desde la pantalla de inicio. En los videos sugeridos va de los 60 hasta los 70 y en las recomendaciones de 22 a 27 caracteres. La diferencia entre valores mínimos y máximos se da ya que si escribes tu título en mayúsculas se muestran menos caracteres y si es en minúsculas entonces se muestran más. En la barra de búsqueda no tenemos tanto problema, pues desde una computadora se alcanzan a ver los 100 caracteres perfectamente, pero desde el móvil solo se ven los primeros 25 caracteres. Entonces podemos concluir que lo importante de tu título tiene que estar en los primeros 25 caracteres, ya que será lo que todos verán. Además tenemos otros 40 caracteres para complementar nuestro título y esto se verá más que nada en los videos sugeridos. Ya los últimos 35 caracteres no se van a mostrar, pero sí sirven para agregar palabras clave y ser encontrado en las búsquedas. Esto lo podría llamar la técnica 25-40-35 para que lo puedan recordar mejor. He aplicado esta técnica al título de este video. Tenemos el cómo optimizar títulos en los primeros 23 caracteres. Esta es nuestra palabra clave. El resto, que dice 7 estrategias para los títulos de tus videos, lo tengo en 43 caracteres. Y ya lo último lo tengo de curso de CostTV, lo tengo en 15 caracteres. Pero eso ya es para posicionar en YouTube, pero quizá me sirva aquí también en CostTV, no sabemos. Algo que también funciona es poner números en los títulos. Eso hace que más personas hagan clic en los videos y a muchos les funciona. En mi caso lo puse a numerar las estrategias que te muestro en este video. Otra técnica para mejorar tus títulos es resaltar con mayúsculas selectivas las palabras que nos interesan que lean. Por ejemplo, en este video resaltamos optimizar, títulos y CostTV. También puede poner símbolos o signos a tu texto, o sea, dividir cada sección con paréntesis, guiones, exclamaciones, lo que sea. En este caso usé paréntesis para resaltar un poco. Algo muy usado para resaltar son los emojis, los cuales puedes usar si tu título central es menor a los 20 caracteres, ya que así tienes espacio suficiente para que no se corte. Mi recomendación es solo usar un emoji al inicio para resaltar, ya que al usar 2 o más solo te reduce el espacio visible, y que no sean emojis de colores claros como el blanco, ya que estos no resaltan. Esto es todo para aprovechar al máximo el espacio, pero te voy a compartir unos consejos más por haberte quedado todavía, y lo siento por los que abandonaron el video antes de este punto. Primero, asegúrate de que tu título sea relevante con el contenido y no mentir. El título debe dejar muy claro lo que el visitante se va a encontrar sin dar ningún tipo de engaño. Intente buscar la parte emocional al título, algo que con la gente se sienta identificada o que le genere algún tipo de emoción o recuerdo. Recuerda muy bien complementarlo con la miniatura y no escribas lo mismo que en el título, pero eso es tema para otro video. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que te estoy dejando en pantalla. Sin más por el momento, hasta luego.